Hombre, y yo ahora me arrepiento de no haber votado por Petro. Oiga, bendito Dios, me arrepiento de no haber votado por Petro. Ahora estoy arrepentida. Dejándome lavar el cerebro por otras personas y ahora yo estoy viendo que Petro es más parado que muchos que fueron presidentes aquí en Colombia. Mucho. A ver, ¿por qué Estados Unidos no se ha metido acá a Colombia? Porque no tiene motivos para meterse y menos para meterse con Petro. O sea que Petro ha sido el único presidente aquí en Colombia que ha sido una persona parada, con los pantalones puestos y que nos ha defendido como es debido y que aquí nadie viene a hablar como le da la gana. Dios mío bendito, me gusta esa actitud de Petro. Así es que me gusta la gente con carácter, la gente con carácter. Por fin. Un parado. Gustavo Petro, eso es lo que es. Mis respetos para nuestro presidente y nuestra solidaridad, por supuesto, y nuestro respaldo, nuestro apoyo ante las últimas graves amenazas, graves y vulgares amenazas que ha sufrido nuestro presidente y, por supuesto, nuestra soberanía. Bendecido y fantástico día, martes 6 de enero del 2026, cuando se están cumpliendo 1248 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991. Les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C y les damos las gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes por su impresionante apoyo. Normalmente comenzamos nuestros videos con entrantes, ¿no? Tenemos entrantes, el menú principal y por último las ñapitas. Pues ojo con los entrantes que tenemos para el día de hoy. El primero, un giro en el juicio a Maduro. Estados Unidos admite que el cartel de los soles no es una organización real. Una organización real. ¿Cómo les parece eso? El cartel de los soles, dice Estados Unidos, o lo admite que no es una organización real, algo que ya se ha dicho, y un argumento más para esa derecha nefasta, criminal, vendepatrias de Colombia, que también involucraban a Gustavo Petro en este dichoso cartel de los soles. Cada día nos damos cuenta que por lo que van es por el petróleo de Venezuela. Y ellos dicen, pues que no les importa que regalan el petróleo, que nosotros no seamos metidos. A mí ayer me dijeron metido por hablar. Oiga, pero es que se les van a llevar a ustedes, ¿qué les importa el petróleo? Nuestro petróleo, dicen ahora los venezolanos. Que por cierto, un periodista venezolano merece y parece que se han tomado medidas, eso lo veremos más adelante. El periodista venezolano que está utilizando de esa Blue Radio, utilizando los micrófonos, utilizando su cuenta de X para atacar también al gobierno. Eso no se puede permitir. Eso no lo podemos permitir. Yo lo digo como inmigrante. Si yo me voy para otro país a hacer eso, o hacer lo que se ve constantemente aquí, no se trata de racismo ni nada de eso. Oiga, pero si yo me voy para otro país a hacer lo que muchos, no vamos a decir que todos, pero muchos venezolanos hacen en Colombia, ya estaba de vuelta de un patadón, deportado, y por allá a España no podría volver en por lo menos 10 años. Eso no lo digo con ánimo de racismo ni nada. Soy inmigrante y sé lo que es salir del país y sé también cómo uno debe comportarse en otro país como lo hace en Colombia. Porque yo aquí por lo menos delitos no tengo ningún antecedente ni nada. Pero me parece impresionante las cosas que se ven, las cosas que yo he visto aquí, y repito, no es con ánimo de racismo ni nada de eso. Pero hay que ponerle orden a muchas cosas graves que he visto aquí en esta zona. Impresionante. Eso lo veremos ahora, el tema del periodista venezolano. Pero repito y volvemos entonces a encauzarnos con el tema de que el cartel de los soles no es una organización real, es una fantasía. Y fue una excusa
para ese bombardeo y para ese secuestro de Nicolás Maduro. El Departamento entonces de Justicia de Nueva York dejó sin efecto sobre la acusación contra Maduro como líder de un cartel del narcotráfico llamado el Cartel de los Soles. Y atención, el Departamento de Justicia retiró una afirmación que había tenido lugar en las últimas horas sobre la idea que Nicolás Maduro lideraba un verdadero cártel de la droga llamado Cártel de los Soles. Se aleja ahora de una afirmación central promovida por la administración Trump. Empiezan a cambiar algunas cosas. Una acusación revisada ahora dice que el término no se refiere a una organización, sino a una cultura de corrupción y clientelismo vinculada al dinero de la droga dentro del ejército y el gobierno de Venezuela. La afirmación original, respaldada por los departamentos del Tesoro y también el Departamento de Estado, así como por Marco Rubio, había incluso nombrado la frase Cartel de los Soles. Lo hemos escuchado, incluso los funcionarios de Trump con esa afirmación. Si bien la Fiscalía aún acusa a Maduro por narcotráfico, ya no lo describe como líder de un cartel de droga internacional. Claro, bueno, esto es un cambio, un verdadero bochorno, ¿no? Un bochorno esto, por completo. Verdad. Un bochorno por completo. ¿Y qué pasó cuando Gustavo Petro dijo que ese cartel no existía? Se burlaron de él, ¿no? Y repetimos, la derecha nefasta, criminal de Colombia, ha utilizado ese término también para atacar al presidente Gustavo Petro. Vamos viendo cómo van tomando el camino, ¿no? Cómo se va enrutando todo este tema de Nicolás Maduro. Increíble. Y vamos a ver, esperando reacción, por supuesto, de Gustavo Petro respecto a esa noticia que se dio en las últimas horas. Inventar villanos para justificar ese saqueo. Eso es lo que se venía diciendo y lo que ha venido diciendo también Gustavo Petro. Se les cae la farsa. ¿Cómo van a hacer entonces ahora para sustentar ese secuestro en contra de Nicolás Maduro? Esperemos que avance las horas y esperaremos también la reacción de Gustavo Petro. Por un lado, eso. Segundo entrante. Ya sabemos, ya hay fecha. Mañana, esa gran marcha, Colombia Libre. Se han reunido las fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano. Miércoles, 4 de la tarde. Mañana, 7 de enero, 4 de la tarde. En todas las plazas del país queremos ver esas plazas llenas. En las plazas públicas del país. Y aquí, en la ciudad de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, hablaré al pueblo bogotano, dice Gustavo Petro, Colombia Libre. Por supuestísimo que allá estaremos. Estaremos a primera hora. Si quieren algunos suscriptores, pues allá nos veremos porque los esperamos y esperamos que sea una marcha masiva. Mañana, repetimos, 4 de la tarde en todas las plazas públicas del país y aquí en Bogotá, Gustavo Petro dará un discurso al pueblo bogotano. Entonces, recordamos eso. Y la tercer ñapita, ando con las ñapitas, el tercer entrante es ese que están viendo aquí arriba. Ya inscribieron la cédula, ya cambiaron su lugar de votación. Por favor, hasta el 8 de enero hay un cierre, es el cierre definitivo, presencial, tanto nacional como internacional. Recordemos que fuera del país, los colombianos en el exterior tienen que acercarse al consulado más cercano para inscribir su cédula. Tenemos que tener una votación masiva, lo venimos diciendo aquí desde hace muchísimo tiempo. Más de 10 millones de votos en esa elección al Senado, Cámara de Representantes y la participación en esa consulta del Frente. Ojo, hasta el jueves tienen plazo, ya saben, en Colombia, pues en todas las registradurías, en los barrios, localidades, municipios y esos puntos autorizados en centros comerciales que se han habilitado también para este efecto, para la inscripción de las cédulas. Y en el exterior, repetimos, ya no se puede hacer virtual, tienen también hasta el 8 de enero acercarse al consulado más cercano e inscribir su cédula
Por favor, no dejemos las cosas para última hora. Hay otra fecha que es el 31 de marzo para el cierre de la inscripción para las elecciones presidenciales, pero tenemos que llenar el Congreso de gente decente. Por eso lo decimos, este 8 de enero tienen que estar inscritas las cédulas, las personas que hemos conseguido, por favor, llevarlas, hablarles, recordarles que tienen hasta este 8 de enero, el jueves 8 de enero del 2026, para inscribir su cédula. Hablo desde uno de los puestos de votación que tiene habilitados la Registraduría Nacional del Estado Civil para que puedan ustedes inscribir sus cédulas. Y esta información es muy importante, los van a encontrar en las distintas ciudades o en las registradurías de sus municipios, de sus ciudades, de sus localidades, de sus barrios. Es muy importante porque solamente hasta el 8 de enero, óiganlo bien, hasta el 8 de enero ustedes pueden inscribir su cédula para votar en las elecciones al Congreso, pero también en las consultas presidenciales que se van a realizar. Nosotros queremos invitarles a que no dejen pasar el tiempo, a que vayan a inscribir sus cédulas y voten ya. Que Iván Cepeda sea nuestro presidente, voten por las listas del Pacto Histórico y en el exterior recordarles, virtualmente pueden inscribir sus cédulas hasta el 2 de enero y hasta el 8 de enero pueden inscribirlas también en los consulados. Que su cédula no se le quede inscrita en otro municipio, en otro país, en otra ciudad, que ustedes puedan ejercer el derecho al voto. Y para las elecciones presidenciales de primera vuelta el 31 de marzo. Pero urgentísimo, no dejen pasar el tiempo, ejerzan su derecho a elegir y no permitan que otros decidan por ustedes. Ese es el mensaje, ¿no? Ahí en el video María José habla de colombianos en el exterior, la inscripción virtual, ya saben, ya no se puede, es presencial tanto en Colombia como en el exterior. Repetimos entonces, no dejemos las cosas para última hora. Necesitamos todos unirnos, votar masivamente para llenar ese Congreso de gente decente. Es el primer paso que tenemos que hacer. Luego también vienen obviamente la recolección de las firmas y por supuesto la elección presidencial. No dejen las cosas para última hora. Por favor, que no sea como siempre, ¿no? Que mucha gente se queda porque dejó las cosas, se queda sin inscribir la cédula porque dejó las cosas para última hora. También Gustavo Petro hizo un llamado, ¿no? De izar la bandera de Colombia en tu casa. Y repetimos, el miércoles nos vemos en todas las plazas de Colombia a las 4 de la tarde a defender nuestra soberanía nacional. Bueno, pero entramos en materia con lo que tenemos preparado. He de decir que el día de ayer no pude subir video, no pude subirlo porque me encuentro todavía enfermo. Pasé una noche terrible. El lunes en la madrugada fue terrible, el día de ayer fue tenaz. Sigo con ese dolor y más cosas que se me han venido presentando. Entonces, pues ahora después de la cita médica, después de los exámenes que salieron afortunadamente pues bien, pero me toca irme para el digestivo. Eso es la recomendación que me hizo el médico, pedir una cita en el digestivo. Ahí me dio unos sitios, entonces estamos en ese proceso también. De modo particular me toca, porque ya saben ustedes que no tengo EPS. Así que por eso el día de ayer no pude subir el video, pero por supuesto tenemos que hablar de esa vulgar agresión, amenaza a nuestra soberanía, a nuestro país y a nuestro presidente. Las palabras que incluso Gustavo Petro está esperando la traducción sí es como la han pasado los medios aquí en Colombia, los medios hegemónicos, es la traducción, nosotros también la hicimos, escuchamos, como digo, las palabras de Donald Trump y la traducción es esa. Gustavo Petro ha dicho que iba a esperar a tener la traducción real, la traducción por parte de ellos, de su equipo, para contestar, pero lo que dijo Donald Trump es tenaz. Es muy fuerte. Este Colorado del Norte reiteró los señalamientos sobre Gustavo Petro asegurando que tiene molinos y fábricas para hacer cocaína. Gustavo Petro tiene molinos y fábricas. Y ahora escuchando después el temita del cartel de los soles, ¿qué va a pasar en el caso de Colombia? ¿Qué va a pasar con esas terribles acusaciones? Porque lo que lo ha dicho y dice que Colombia, a ver, ¿qué más dice? Pero no lo hará por mucho más tiempo. Y ante la pregunta que implica decir que no lo hará ¿qué quiere decir con eso? Que no lo hará
por mucho más tiempo. Eso significa que habrá una operación en Colombia. Trump se limita a decir, eso suena bien para mí. ¿Esto qué es? ¿Ah? Este pronunciamiento ocurre luego de la advertencia al presidente colombiano que debe cuidarse el trasero y que Gustavo Petro pues le respondió en X. Deje de calumniarme, Colorado del Norte. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha de la paz del pueblo de Colombia, aseguró Gustavo Petro. Las respuestas ahorita las veremos. Ahora veremos esas respuestas. Hay amenazas para Irán, Groenlandia también está amenazada, Cuba también amenazada. Entonces decimos, Groenlandia, Cuba, México, nadie va a hacer algo para detener a este demente. Es surrealista, una completa pesadilla. ¿En serio no vamos a hacer nada? Mañana, la gran marcha. Esa es una muestra y es un mensaje que le debe llegar directamente a Donald Trump y a Marco Rubio. Y ojo con esta frase, ¿no? El dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más. Donald Trump. Eso no lo podemos permitir. Un antes y un después en la lucha de los Estados Unidos de Trump para acabar con el derecho internacional y quizás lo peor de todo sea la actitud de la Unión Europea. Una falta de contundencia en la condena a lo que ha ocurrido. Y la Unión Europea y el gobierno español deben tomar nota, porque mientras que Estados Unidos y Trump vea que puede con total impunidad acabar con las leyes internacionales, secuestrar, atacar países, vulnerar la Carta de las Naciones Unidas sin ninguna consecuencia, no cabe duda de que el siguiente objetivo va a ser Groenlandia o Canadá o Colombia o Panamá. La comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores español no contiene una condena contundente e igualmente los comunicados que ha sacado el presidente del gobierno en ningún momento contienen una condena expresa a lo que ha hecho Estados Unidos y lo que ha hecho Trump. Es imprescindible que las Naciones Unidas, que la Organización de Estados Americanos y por supuesto que la Unión Europea tengan una posición clara en defensa del derecho internacional. Era Enrique Santiago, ya lo hemos traído varias veces aquí en los videos, a través de sus redes sociales publica videos, incluso hace unos meses publicamos uno que él envía de apoyo también a Colombia en ese Parlamento Europeo. Entonces Enrique Santiago, diputado de Izquierda Unida en el gobierno de España, pues envía también ese mensaje. Y aquí también nos surge otra pregunta, ¿no? Oiga, ¿y las altas cortes colombianas qué? Ese presidente del Congreso, ¿qué? ¿Cómo es posible que a estas alturas guarden silencio? Armando Benedetti publica, Colombia no es un estado fallido. Miembros del estado también son los presidentes de las Cortes y el Congreso de la República, quienes tienen por mandato constitucional defender la independencia nacional. Su silencio ante la amenaza de una invasión militar, además de demostrar su cobardía y su oposición al gobierno, aceptan que hacen parte de ese Estado fallido y son narcos. Van en contra de las razones de Estado y de la patria y estarían de acuerdo que ellos, miembros del Estado, no tienen legitimidad. Se describió a una Colombia enferma. Ustedes me dirán si son de Marte. Son las palabras de Armando Benedetti en un post que envía a través de su cuenta de X, por supuesto. ¿Qué pasa? Ese silencio cómplice ante ese agravio, ante esa amenaza vulgar de los Estados Unidos, no solamente contra el presidente, que también lo es contra nuestro país y nuestra soberanía. ¿Qué pasa con la dignidad? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Pues ¿para qué le sirve a usted la dignidad? ¿Ah? ¿Que esa palabra no existe o qué? ¿O no la usan ya en televisión? ¿Cómo que para qué? Para la dignidad, hombre, para la dignidad nuestra. ¿Qué pregunta este pueblo? Dignidad. Iván Cepeda, hablando de dignidad, también se ha manifestado y por supuesto que estábamos esperando su pronunciamiento, fuerte pronunciamiento. Exijo respeto para el presidente Petro y para el pueblo colombiano. Repudio tajantemente las amenazas del presidente Donald Trump contra nuestro jefe de Estado, Gustavo Petro, y contra el pueblo colombiano. Se equivoca
si cree que con calumnias, insultos o amenazas logrará intimidarlo o influir en las elecciones de este 2026 en Colombia. No somos una colonia ni un protectorado de Estados Unidos. No nos sometemos servilmente a ninguna clase de supremacismo imperial y autoritario. Esas fueron las palabras de Iván Cepeda. Oiga, es que todo esto que estamos hablando, con la noticia con la que empezamos el video, donde ese giro, llamémoslo así, que ha dado el juicio a Maduro en los Estados Unidos, admitiendo que el cartel de los soles no es una organización real. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Y no solamente es decir, se les cae la retórica, se les cae. No, esto va mucho más allá y demuestra que en definitiva lo que querían es el petróleo de los venezolanos. Eso sí, es su petróleo. Pero que ahí se da cuenta. Nosotros ahora tenemos que preocuparnos es por Colombia, por lo que va a ocurrir en nuestro país, por las acciones que se van a tomar y por eso la importancia de mañana llenar las plazas públicas del país. Importantísimo también enviarle, que el pueblo colombiano envíe ese mensaje a Donald Trump, a Marco Rubio y a toda esa guarida de dementes que se creen ahora los sheriff del mundo. Yo escucho a ese cubanoamericano Marco Rubio y definitivamente es un asco lo que está ocurriendo. ¿Y cómo es posible que no ocurra nada? ¿Dónde están Rusia? ¿Dónde están China? Sí, pronunciamientos. Ayer los escuchamos allá en Naciones Unidas. Ahora veremos eso. ¿Dónde están? ¿O es que también todos van por el mismo interés, bajo el mismo interés? Eso también tenemos que decirlo. ¿O no es así? ¿O ustedes no lo están pensando? Bueno, Gustavo Petro lo ha dicho. Él envió un post que iba a esperar la traducción de esas amenazas. La traducción sí es real, sí es como lo están publicando medios nacionales y medios internacionales. Es exactamente lo que dijo Donald Trump. Pero Gustavo Petro había respondido antes de esa amenaza, porque también estábamos pendientes de una respuesta que iba a dar también reaccionando a otro mensaje. Y sobre todo a la lectura del New York Times que hicimos acá en el video anterior. Esa no se ha dado, estamos esperando también esas respuestas, pero sí ha enviado estos posts. No sé si Maduro es bueno o malo, ni siquiera si es narcotraficante. En los archivos de la justicia colombiana, después de medio siglo de lidiar con las mafias más grandes del polvo blanco, no aparecen los nombres de Nicolás Maduro ni de Cilia Flores. Quienes han llegado a denunciar son generales de la oposición venezolana, nada más buscando derribar el voto popular. Esto es importante. Las denuncias. Entonces, ¿cómo va teniendo relación con lo que vimos al principio del video, no? Las denuncias del cartel de los soles. Y ahora resulta que no es así. Increíble. El Poder Judicial en Colombia no me pertenece, es independiente a mí, lo maneja en gran parte mi oposición. El Poder Judicial en Colombia es manejado por la oposición aquí en nuestro país. No son neutrales, ni tampoco queremos que sean pues amigos del gobierno. Eso es uno de los puntos que se tienen que barajar y que se tienen que estudiar en esa constituyente. Esas cortes son partidos políticos. Ese poder judicial en Colombia son partidos políticos arrodillados al matarife, arrodillados al gobierno de los Estados Unidos. Así son. Y ese es el poder judicial que ha reinado aquí en Colombia. Y gracias a ese poder judicial, grandes abogados, ¿no? Grandes abogados, tinterillos, han hecho fortuna. Presuntamente, ¿no? Eso también lo decimos. Si se quiere saber de la mafia y de las cosas de la mercantilización del polvo blanco, solo hay que ver los archivos judiciales de Colombia. Nos preguntamos, ¿se han consultado esos archivos judiciales en Colombia?
Obvio no. Obvio no. Gabriel García Márquez también lo decía. Allá en Estados Unidos lo que saben es porque han visto que unos periodistas, pero no se han venido aquí a hacer la investigación como debe ser. Por eso se rechaza Gustavo Petro profundamente que el Colorado del Norte hable sin conocer y sin ver su nombre en 50 años. El nombre de Gustavo Petro no aparece en archivos judiciales sobre narcotráfico, ni de antes ni del presente. Deje de calumniarme, Colorado del Norte. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha armada y después de la lucha por la paz del pueblo de Colombia. Y hago un paréntesis acá, y que nosotros, más de 11,5 millones de colombianos, tanto en Colombia como fuera del país, votamos por él. Esto no se trata de un mamarracho que se puso ahí, no señores, es nuestro presidente elegido democráticamente. Así a esa derecha rancia no le guste, así esa derecha rancia que sabe que no nos pueden ganar, y esto no es para cantar victoria, que en elecciones no nos pueden ganar. Y repito, no es para cantar victoria, porque esa gente puede hacer lo que sea. Tienen que recurrir a esto, a venir a acusar a nuestro presidente de jefe del narcotráfico. ¿Dónde se ha visto eso? Cobardes, vendepatrias, y ojalá las medidas judiciales que se dijeron, y vamos a verlo también, que se van a tomar en contra de esos representantes, en contra de esos políticos, y es más, en contra de ese periodista venezolano que por medio de Blue está atacando, burlándose, desafiando a nuestro presidente, a nuestro país y a nuestra soberanía. Basta ya de eso. Tiene que ser una movilización y mañana y contundente, pero tiene que presentarse más movilizaciones. Tenemos que estar en las calles. Yo fui de la organización clandestina que luchó por la democracia en Colombia contra la dictadura civil del estado de sitio. La organización que en 1974, mucho antes de Chávez, realizó la operación para levantar de nuevo la espada de Bolívar, quien dijo que jamás la envainaría sino cuando acabase la injusticia en la Gran Colombia. Yo fui del M-19, que hizo la primera paz en la América Latina contemporánea. No lee la historia de Colombia y por eso falla cuando nos critica. Solo debe reunirse con sus oficiales expertos en investigación sobre drogas en Colombia, a los que he ayudado con mis propias investigaciones como senador de la izquierda, de la República de la Izquierda de Colombia y su pueblo, que ha sufrido el genocidio del narco y sus aliados políticos, que también son aliados de la extrema derecha norteamericana. A nosotros nos asesinaron decenas de miles de compañeros y compañeras de la lucha armada popular por la democracia y no fuimos a pedirle a ustedes invasiones. Aguantamos y ganamos en la paz. Yo nunca he quemado una bandera de los Estados Unidos porque he leído la historia de las luchas populares y obreras de los Estados Unidos a través de los libros de Zinn en español, y por eso honro al pueblo norteamericano obrero, al pueblo negro, al pueblo indígena, a los jóvenes soldados que con los soviéticos derrotaron a Hitler. Y por eso me atreví a hablar en una calle de Nueva York frente al edificio de las Naciones Unidas y bajo la ley de los Estados Unidos que cobija la opinión de los que asisten a la Asamblea de Naciones Unidas para poder hablar en libertad. Hablé contra el genocidio en Gaza, cómo me hubiera gustado acompañarlo para hacer la paz en Gaza, donde los palestinos me quieren, y quizás si en vez de ir a capturar a un presidente latinoamericano con controles pequeños sobre el petróleo, porque ustedes bloquearon el petróleo y condenaron al hambre y desencadenaron el éxodo que llegó a su propio país, lo hubiera acompañado a capturar a Netanyahu, genocida. Por lo que dije, usted se tomó la soberbia de castigar mi opinión, mis palabras en contra del genocidio palestino. Su castigo es tratarme falsamente de narcotraficante y de tener fábricas de polvo blanco. Yo no tengo carro ni haciendas en el exterior. Mi casa aún la pago al banco con mi salario. Es injusto y yo lucho contra las injusticias. Soy amigo de mucha gente en los Estados Unidos que me para en las calles, me rodean con sus brazos. Por eso respeto la historia que surgió con Washington y Bolívar juntos. Se regalaron cosas, eran libertadores más que esclavistas. Yo aprendí
a no ser esclavo y rechazo sus frases, asignándonos unilateralmente como campo de su dominio. Nosotros los latinoamericanos somos republicanos e independientes y muchos revolucionarios. No crea que Latinoamérica es solo un nido de criminales envenenadores de su pueblo. Respétenos y lea nuestra historia, que data de hace 30.000 años en toda América. Yo leo la historia de ustedes para entenderlos. No vean narcotraficantes, donde solo hay genuinos guerreros por la democracia y por la libertad. En cambio hay otros que sí tienen vínculos con el narcotráfico. Eso no es mentira. Fue publicada por el semanario estadounidense Newsweek el 9 de agosto del año 2004, bajo el título De la lista negra a la lista de favoritos, escrita por Joseph Contreras y Stephen Ambrose. En el artículo se hace referencia a un documento desclasificado por la inteligencia del Departamento de Defensa estadounidense que indica quién es quién en el negocio de la cocaína en Colombia. La lista, que comienza con el antiguo jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, incluye a 104 delincuentes, asesinos, traficantes y abogados sospechosos de pertenecer o colaborar con el cartel de Medellín. En el puesto 82 aparece Álvaro Uribe, político y senador colombiano, dedicado a colaborar con el cartel de Medellín en instancias de alto nivel del gobierno, según cita el documento desclasificado. En el texto se transcribe que Uribe estuvo ligado a un negocio involucrado en actividades narcóticas en Estados Unidos, ha trabajado para el cartel de Medellín y es amigo cercano de Pablo Escobar Gaviria. Los redactores del Newsweek, intentando explicar cómo el gobierno de Estados Unidos mantenía buenas relaciones con Uribe, para ese entonces ya presidente colombiano, citan a un representante del Centro de Política Internacional estadounidense, Adam Isaacson, quien aseguró que este es probablemente uno de los presidentes más pro Estados Unidos en toda la historia de América Latina. Newsweek también menciona un comunicado emitido por la presidencia de Colombia, en el que niega los vínculos de Uribe con negocios estadounidenses, pero en ningún momento desmintió todas las acusaciones referentes a sus vínculos con el cartel de Medellín y su cercanía con Pablo Escobar. Pero esta no es la primera ocasión en que se publican informaciones que revelan las relaciones del actual mandatario neogranadino con grupos irregulares en este país. La propia Newsweek y un portal que se llama Narconews publicaron en 2002 notas referidas a las relaciones de Uribe con organizaciones narcotraficantes y paramilitares. Oiga, me está retumbando, ya estoy viendo reacciones en redes, en X sobre todo, con el tema de que el cartel de los soles no existe. Eso me tiene aquí retumbando en la cabeza y por eso estoy pendiente de, por supuesto, que Gustavo Petro va a reaccionar a eso. Vamos a estar pendientes aquí, si no lo traeremos en el video de la noche, si reacciona Gustavo Petro, que yo digo que sí. Seguimos entonces. Supimos en las últimas horas también que una madre colombiana falleció, fue asesinada en esos bombardeos que se presentaron en Caracas. Gustavo Petro reacciona también a eso y envía otro post. Escuchen, los que brindan y bailan y aplauden porque los gringos bombardearon a Caracas, olvidando de dónde venimos, porque tenemos parecida bandera y quien nos libertó, que no fue sino la lucha popular comandada por Bolívar, el venezolano, nostálgicos de arrodillarse ante un rey, porque quieren esclavizar en Colombia y asesinar como en Caracas a su propio pueblo, como están acostumbrados. Aplauden que mataron a una madre colombiana, no les importa, porque desean ser también colonia del norte. En los bombardeos asesinaron a una madre colombiana, madre de su hija enfermera Ana. Ella vendía cosas en las calles de Caracas, cartagenera, antes tierra de esclavos y de emancipadores, de resistentes bravíos ante la llegada del invasor, mulata, muy afro, como muchos de nosotros del pueblo. El Colorado del Norte, bajo sus órdenes ilegales internacionalmente, asesinaron a una inocente madre colombiana y caribeña llena de ilusiones con su hija. Ya has matado varios colombianos, Colorado. Me tocó denunciar el asesinato del lanchero pobre de Santa Marta, la primera ciudad europea en el continente. En su barrio sin techos llegué a conocer a su familia, pobrísima, y lo denominaste narcoterrorista. Enviaste tu misil de demonios y no pudo conseguir el dinero para que su hija estudiara en la universidad. Nosotros no callamos, no silenciamos la palabra libre
es a lo que tenemos derecho. Tenemos derecho, como dijo el gran poeta estadounidense Walt Whitman, libertario y hermoso en su poema Carpe Diem. En español, algo así como vive el día intensamente o cosecha el día. Tenemos el derecho a hablar, a expresarnos, porque somos libres. Con armas, nuestros campesinos y esclavos liberados, sin zapatos y casi sin ropas, comandados por Bolívar, que tú también hubieras querido llevarte preso a Nueva York, nos dieron el derecho a ser libre, y libres seremos. Honramos a la hija de Joana Rodríguez Sierra, que lleva el segundo apellido de mi padre, el de mi abuela Francisca de Petro Sierra, de Ciénaga de Oro, mi pueblo de Córdoba. Que Cartagena caribeña y ojalá Colombia nunca olviden el nombre de quien ordenó asesinarla y de quienes en Colombia quieren cambiar de bandera y volverse colonia de nuevo y regresar al pasado de esclavistas y negros. No quiero ser cansón, pero Petro tenía razón con el tema del cartel de los soles, ¿no? Como en esta ocasión también recordamos estas palabras que están compartiendo los gringos. Escuchemos a Gustavo Petro recordando estas palabras. Un clan de pedófilos quiere acabar la democracia en Colombia. Duro, sí, pero ahí está la realidad. Y para que no salga la lista, entonces nos envían acorazados a matar pescadores de esta ciudad y amenazar al vecino que si dictador o no. ¿Cómo que el pueblo de Colombia va a aplaudir que invadan a su hermano, que no es el presidente sino el pueblo de Venezuela? ¿Cuándo? Seríamos así de traidores y de vendidos, de que nuestra propia sangre la traicionamos, o el pueblo del Ecuador, o el pueblo de Panamá, o el pueblo de Venezuela no es nuestro propio pueblo. Y entonces quieren que el presidente haga lo que quería hacer Duque, cobarde, prestar las tierras de Colombia para que desde ahí se invadiera a un país hermano que tiene la misma historia que nosotros, porque allá nació Bolívar y vino a morir aquí, en esta ciudad. No se puede. Presidente de Colombia que haga eso, presidente maldito por las generaciones futuras, porque nunca será olvidado como un traidor. Y yo no pertenezco a los que querían matar a Bolívar. El gobierno de Venezuela ha hecho muchas críticas, pero no me burlo del pueblo de Venezuela, ni construyo una trampa para que caiga el pueblo de Venezuela en la trampa de una invasión que solo va por su petróleo. Que se quiere es codicia y violencia más para hacer de esta esquina hermosa del continente suramericano una Siria, un Irak, una Libia llena de esclavos, de venta de esclavos, de nuevo negros. No. La lista de los amigos de Stein, que no quiere que aparezca la lista en los Estados Unidos, nos quiere utilizar aquí con la violencia para que el pueblo de los Estados Unidos no piense en su propio gobierno, sino que se les suba la xenofobia, el racismo, las ideas de la raza superior y otras ideas falsas, y nos usan para no discutir sus propios problemas. Presidente de Colombia lo que ha hecho es denunciar narcotraficantes durante décadas, y los narcotraficantes que ha denunciado siempre estuvieron en el poder político de Colombia, en el Estado. Y es hora de hacer un frenazo. Lo pregunta Gonzalo Guillén y yo creo que nos lo preguntamos todos. Es curioso que Trump ya no ofrece $50 millones por Diosdado Cabello. Ni siquiera lo ha mencionado. La que sí apareció fue la hija de Chávez, Rosines Chávez, de 29 años, que se tomó el control de las calles de Caracas y le pide a su pueblo el apoyo para luchar por Maduro, por Cilia y por la libertad
de Venezuela. Escuchemos esto. Y no nos vamos a rendir, de aquí no nos van a sacar. Ellos cuentan con nosotros, así como hemos contado con ellos por tanto tiempo. Es la hora que nos toca, es nuestra hora de defender. Llegó el momento, hermanas, hermanos, camaradas, de demostrar esa lealtad que tanto tenemos en el corazón, que tanto nos late por las venas, nos corre por las venas. Este es el momento de la lealtad y no es solamente para nosotros los chavistas, los revolucionarios, es para el pueblo patriota, es para todos los patriotas que quieren defender su país, porque basta de impunidad, basta que aquellos quieran hacer lo que les provoque, con cualquier país que les provoque, ¿no? Venezuela es soberana, Venezuela es libre y Venezuela vencerá. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Chávez! ¡Y que viva Nicolás Maduro y Cilia! ¡Que viva el pueblo valiente, heroico! ¡Que viva Venezuela! Y mucha atención, que lo estábamos esperando, lo dijimos, estábamos esperando la reacción de Gustavo Petro ante ese giro que se dio en el juicio de Maduro, donde Estados Unidos admite que el Cartel de los Soles no es una organización real. Acaba de reaccionar Gustavo Petro, siempre creyendo en espejitos y dando la tierra por ellos. Lo dije, no hay evidencia alguna que exista en el narcotráfico un cartel de los soles. Lo que indica que secuestraron a Maduro para quedarse con el petróleo de Venezuela, siguiendo su doctrina Monroe, a la cual es leal el grupo megaoligárquico de los dueños fabricantes de los misiles y de la inteligencia artificial a través de la piratería de los datos de la gente que aterrorizan con misiles. Es una alianza entre sionistas y estadounidenses porque ambos se creen el pueblo elegido de Dios cuando Dios escogió la humanidad y la vida, no la muerte. Plata o plomo, me dijo Elon Musk, que compró esta red con su dinero y manipuló los algoritmos para someter a la humanidad a su pensar, que cree falsamente que la humanidad excluye a los arios, cuando han excluido ellos a la humanidad de la riqueza. ¿Es una venganza contra la raza blanca o es una amenaza contra la humanidad? No, Elon. La diversidad incluye toda la humanidad, a todas las culturas de la Tierra, incluida la de Elon, contrario al sentimiento de exclusión que sienten los blancos rubios y de ojos azules del resto de la humanidad. Ni más ni menos que la esposa que me dio a las niñas bellas de mi corazón es rubia, blanca y ojiazul, que parece vikinga y me acompañó por 23 años. Pero Trump la excluyó de la humanidad solo por ser mi esposa. Por eso he invitado a leer tanto a Trump como a Rubio, el caribeño y latino que odia a los latinos porque la revolución cubana les quitó la casa para volverle a una escuela para niños cubanos. Y en vez de apoyar ese esfuerzo, se pusieron a bloquear a Cuba para ver si les devolvían las propiedades y los niños se quedaran en la calle. Ignorantes. Los he invitado a leer y a sus votantes también, a Walt Whitman y a Ernest Hemingway, para no hablar de Sacco y Vanzetti, los neoyorquinos anarquistas italianos llevados a la horca por defender los trabajadores neoyorquinos rubios y fornidos. Claro que todas las culturas de la tierra deben ser incluidas como en Sudáfrica o en América Latina, que se debe bailar el rock, el tecno con la cumbia y los tambores y las quenas. Nadie está proponiendo un apartheid contra los arios. Son ustedes los que se cierran al mundo y forman un club oligárquico para destruir vidas inocentes. Combinar inteligencia artificial con petróleo es la extinción de la vida en el planeta. Por eso fracasa Elon con sus naves espaciales privadas, centenares de millones de dólares que explotan en un segundo, la irracionalidad del capitalismo llevando a la humanidad, solo por codicia, a la extinción. Colombia no tiene ni petróleo ni gas, pero sí tiene carbón. Si las reservas de carbón son extraídas conjuntamente con las reservas de petróleo de Venezuela, los puntos más diversos, exuberantes del mundo, hermosos como el paraíso perdido, serán los grandes asesinos de la vida sin quererlo, porque nos quieren volver colonias. Matar a la humanidad es matar a sus propios hijos. Estamos frente a ese espectáculo de la muerte, como las corridas de toros de la Hispania romana. Pero ahora la barbarie es contra la humanidad. Whisky versus vino, que deriva de vida, dirían los italianos. Barbarie versus civilización. El título que me asigna Trump como forajido del narcotráfico es un reflejo de su cerebro senil. Ve a los libertarios de verdad como narcoterroristas, porque no le damos ni el carbón
ni el petróleo. El pueblo de los Estados Unidos es el que se debe responsabilizar ante el mundo y la humanidad por su voto, que genera la extinción humana, incluido el pueblo de los Estados Unidos, que pierde la oportunidad de aliarse con América Latina para descarbonizar el mundo, el mejor negocio de todos porque salva la vida del planeta. Así que quienes votaron por Trump y aman a sus aliados, el club oligárquico, sin meterme en intimidades, deben saber que votaron por hombres codiciosos fuera de la ley. Algo así como elegir presidente a los pistoleros de los desiertos del oeste, buscadores de oro. Hoy, lamentablemente, tenemos que volver a salir a las calles de este país para gritar no a la guerra, para exigir el fin de las intervenciones militares ilegales de Estados Unidos y de Donald Trump, el fin de las guerras por petróleo. Basta ya de guerras por petróleo, basta ya de agresiones militares ilegales como la que vimos ayer en Venezuela. Lo que pasó ayer en Venezuela solo puede ser calificado como terrorismo de Estado. Y el principal, el más importante terrorista que existe en este momento en este mundo es Donald Trump, que está agrediendo sin parar a todos los países del mundo y que supone en este momento con Estados Unidos la mayor amenaza a la seguridad de nuestros pueblos. Basta ya y exigimos la ruptura de todas las relaciones con Estados Unidos porque el objetivo tiene que ser aislar internacionalmente a Donald Trump, que se está comportando en este momento como el Hitler de nuestro tiempo. Ese es el único camino para parar esta deriva en la que se está imponiendo a nivel internacional la ley del más fuerte, que gobierne el que más poder militar tiene, el que más puede imponer por la fuerza sus intereses, que no son otros que los intereses económicos, que los recursos naturales del pueblo venezolano, que los recursos personales que tienen como país, y es algo que tenemos que detener inmediatamente. Es lamentable la actitud que está manteniendo la Comisión Europea y particularmente el Gobierno de España, comportándose en sus declaraciones una vez más como auténticos lacayos de los Estados Unidos. Que alguien se pregunte qué habría ocurrido si el agresor fuera Rusia y si se hubiera secuestrado al presidente de un país como Ucrania. Ya tendríamos encima de la mesa el primer paquete de sanciones por parte de la Comisión Europea. Eso no está ocurriendo porque, dependiendo de los intereses económicos de Estados Unidos y de Europa, se aplican unos niveles de evaluación u otros. Es algo que no podemos aceptar y, como digo, en este momento Estados Unidos y Trump son la mayor amenaza para el mundo y lo que tenemos que hacer es salir a las calles de manera masiva para exigir al Gobierno de España y a la Comisión Europea que aíslen internacionalmente a Trump y a los Estados Unidos. En España han sido multitudinarias las manifestaciones que se han dado en contra de esa guerra. Ella era Ione Belarra, ella es diputada de Podemos en el Congreso español, pero continuando a nivel internacional, declaraciones a nivel internacional de líderes políticos, ¿ustedes saben qué dijo Bukele a propósito del ataque y el secuestro a Maduro? Escuchen lo que dijo Bukele. Estoy horrorizado. Ver a Estados Unidos invadir una nación soberana sin consecuencias es repugnante. No es justicia, es dominación imperial. Hoy aplastan Venezuela, mañana te aplastan a ti. Nadie esperaba que Bukele hablara, pero cuando lo hizo temblaron los cimientos del discurso occidental. Dijo estar horrorizado, no por Maduro, sino por el descaro de Estados Unidos al atacar sin pudor a una nación soberana. Lo llamó un acto de colonialismo moderno, un abuso de poder legitimado por medios cómplices y organismos internacionales serviles, porque lo que ocurrió no fue justicia, fue dominación, una invasión silenciosa disfrazada de arresto legal. Bukele no justificó los crímenes de Maduro, pero sí denunció la hipocresía brutal de quienes se arrogan el derecho de decidir quién merece ser capturado y quién protegido. El silencio ante dictaduras aliadas y la furia contra enemigos geopolíticos revela el juego sucio de una justicia manipulada. El presidente salvadoreño advirtió que si el mundo acepta esto mañana, ningún país estará a salvo porque ya no existen reglas, solo fuerza y propaganda. Lo dijo claro, si Venezuela cayó así, cualquier otro puede caer igual y tú seguirás creyendo en la libertad o despertarás ante el nuevo orden que viene. ¿Cómo será que hasta Bukele, el mismo Papa, también rechazó ese ataque militar contra Venezuela? Ese ataque cobarde contra Venezuela. Y mientras tanto, aquí en Colombia, los vendepatrias abundan y han mostrado lo que realmente son. Y hablando de vendepatrias, entonces eso va a ser las ñapitas, el vendaje, el bonus track aquí en Colombia con C. Y la primer ñapita, cómo no, lo dije antes en el video, ese empleado venezolano de Blue Radio que quiere tumbar a Petro y que insulta a otros ciudadanos diciéndoles maricomunistas.
Restringió las visualizaciones en su cuenta, pero aquí están los pantallazos. ¿Quién responde por él? ¿Néstor Morales? ¿Sebastián Nora? Miren los pantallazos. Dice Milo, el locutor venezolano Rockmar Ramos, que vive en Colombia, es pagado por Blue Radio, interfiere en asuntos internos de nuestro país. La Constitución lo prohíbe. Llama a tumbar al presidente. Además insulta a periodistas, paisanos y políticos. Ese es el nivel de nuestra prensa. Y aquí vemos varios pantallazos. Dice acá, dígale a ese pedetrista caleño colombiano cofundador de Publitania Cali y Jacaranda. A ver acá esto. Y Jacaranda, Cali, que voy cuando tumbemos a Petro y este año será. Esos petristas que son humanistas echando al estilo Trump a los migrantes de su país son la misma basura. Le dijeron, amigo, ya te puedes regresar. Dice Andrés Lozano, es chistoso porque destilas odio en un país que te acogió. Vienes a exponerme y te das cuenta que nadie te va a copiar. Cuando uno no le gusta algo, se va. Así de sencillo. Tú decidiste ser un cipayo que entregó su país. Eso es cosa suya. Por acá hay más. Tú eres el ejemplo perfecto de un lo leen ahí ustedes, comunista, que opina de la situación de un país que es el suyo. Anda a mamarte una caravana de huevo. El ejemplo perfecto de un gay. ¿Cómo les parece esto? Y han sido muchos más los posts. Restringió la cuenta, pero los pantallazos quedaron. Aquí se tiene memoria. Y ojalá que la Cancillería estudie el estatus migratorio de este personaje. Bueno, eso ya son decisiones que se deben tomar, si lo expulsa o no para su país. No tenemos por qué aguantar a tanto miserable al que le dimos trabajo, techo y comida y ahora le salimos a deber. Faltaba más. Dice acá Rockmar Ramos, buenos días a todos menos a la izquierda que llora Maduro. Por cierto, el petróleo es de los venezolanos y si queremos dárselo todo a Estados Unidos es nuestro problema. Besos. Le dice mi rey, ¿para cuándo está agendado el retorno? Cuando saquemos a Petro. Ya falta poco. Vamos a ver qué medidas se van a tomar en torno a este empleado de Blue Radio. Por otro lado, también supimos que por acá tenemos, dice León, señora fiscal general Luz Ariana Camargo, los abogados de este país estamos aterrados de la inherencia del ente acusador frente a las posibles conductas punibles de periodistas como Felipe Zuleta Lleras, quien de manera irresponsable tomó un micrófono para alentar una invasión extranjera en Colombia. Escuchen esto. No creo que vaya a pasar, no creo que vaya a existir un ataque militar Felipe, al territorio colombiano. Felipe, ¿cómo se le ocurre decir desafortunadamente? Desafortunadamente, ¿cuál es el problema? Que Felipe, miércoles. No, yo no creo que vaya a pasar, pero que Estados Unidos, usted está diciéndome que usted apoyaría totalmente una operación militar de Estados Unidos en Colombia. Totalmente. A 5 meses y 3 semanas de las elecciones. A los meses que sea, totalmente. Aquí ya lo hemos hablado Felipe, en opiniones pasadas, ese cuento de la soberanía y no sé qué. ¿Cuál soberanía? Si es que la soberanía la tienen son los narcotraficantes, o es que acaso no infiltraron ya al gobierno. Pero si llega a pasar lo que digo, porque el señor Trump mencionó a Colombia y dijo que está en la lista, que los países... ¿Cuál es el país de productor de cocaína más grande del mundo? Colombia. ¿Cuál? Colombia. Pero ¿cuál? Colombia. Pues solo le estoy haciendo una pregunta. Su silogismo es... ¿Y contra quién es la guerra declarada por Estados Unidos? Felipe, sí. Pero su silogismo es, como Colombia produce drogas, está bien que Estados Unidos piense en atacarnos porque somos un país que trafica drogas. Es que no nos va a atacar a usted y a mí. No va a poner una bomba en Blue Radio ni en la casa de Nariño. A ver, donde sea, Felipe, es que si se mete, no, es que si se mete a Guaviare innecesario. No. Lo que sí es claro, dicho mi primera parte de la opinión, que no creo que vaya a pasar, insisto, porque si con Venezuela no se ha dado, mucho menos se va a dar con Colombia. Sí creo, no solo que eso fortalecería el discurso del presidente Petro, sino que ya lo ha hecho. Imagínese por un momento, que un soldado norteamericano sobrevuele o ponga un pie en territorio colombiano. Que sería, por supuesto, un ataque de frente a lo que Felipe dice con desprecio, soberanía nacional. Claro que existe la figura de la soberanía nacional, Felipe. Y se aglutina todo el mundo en torno al presidente. Le sugiero una cosa, Felipe.
le sugiero, por cuenta de su antipatía al presidente Petro, no apoye algo que terminaría beneficiando a la izquierda y al propio presidente. No necesariamente. Pero además que es una cosa que pues resulta inaceptable. Es que no es por cuenta de mi antipatía con el presidente Petro. Es que el narcotráfico se tomó el país como nunca antes. No, eso es una tontería, perdónenme. No es una tontería, Felipe, respéteme, porque no es una tontería. Vaya, mire las cifras. Sí es una tontería. Vaya, mire las cifras. En Colombia hemos tenido momentos mucho peores de participación del narcotráfico, pues, y usted los vivió, pues, en el cartel de Cali, el cartel de Medellín, y por supuesto que no estamos en un momento ni mucho menos peor que el que nos tocó vivir a usted y a mí. Entonces no, por eso perdóneme que le utilice la expresión tontería, pero es que no encuentro otra palabra, porque pues parece diciendo una cosa que es tan absurda que pareciera pues provocándonos. ¿Cómo les pareció eso? ¿Cómo les pareció eso? Son unos malnacidos, vendepatrias, pero la justicia en estos casos no vemos que actúe. Por otro lado, también se notificó y será radicada, lo dice Jessica Juliet Chávez Molina, se notificó y será radicada formalmente ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia una denuncia penal contra Lina Garrido por el presunto delito de menoscabo de la integridad nacional. La tesis jurídica se fundamenta en la teoría del acto de hostilidad. Se argumenta que la invitación a una intervención militar extranjera en un contexto de amenaza real a la soberanía desborda la inviolabilidad parlamentaria al no guardar nexo funcional con la labor legislativa. Paralelamente, se radicó queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación. Se solicita investigar la presunta infracción al deber de lealtad constitucional y la extralimitación de funciones al usurpar competencias de relaciones internacionales. El proceso incluye una solicitud de medida cautelar innombrada para que la Corte ordene la abstención de comunicaciones que pongan en riesgo la seguridad nacional, dada la posición de garante de la denunciada como representante de una zona fronteriza, el departamento de Arauca. Estas acciones buscan preservar el principio de autodeterminación y asegurar que la investidura congresional no sea utilizada para legitimar injerencias externas. La estabilidad del Estado de Derecho es innegociable. Como abogados y abogadas, tenemos el deber ético y técnico de sentar precedentes que delimiten la inviolabilidad parlamentaria. Esta no puede ser un salvoconducto para la infidelidad institucional. Nuestra labor de defensa se extiende a la protección del Estado de Derecho. Permitir el silencio ante la invitación a la injerencia extranjera es aceptar la desintegración de la seguridad jurídica que juramos defender. Litigar en defensa de la soberanía es, en última instancia, litigar por la autonomía de nuestras leyes. A ver. Aceptable y amerita todo el rechazo que una representante a la Cámara que hace parte del Congreso de la República esté solicitando la intervención y la llegada de un gobierno extranjero cuando hay una situación de tensión diplomática. ¿A son de qué usted está solicitando eso? ¿Acaso se le olvida que Colombia es un Estado social de derecho que goza de un sistema político electoral garantista, de una democracia real, que tenemos división de poderes, ejecutivo, del legislativo, del cual usted hace parte, y gozamos de una excelente administración de justicia? Parece desconocer también que cuando usted tomó posesión del cargo, juró defender la Constitución, la salvaguarda nacional y la soberanía. Desconoce también que Colombia es un Estado libre y soberano y que bajo el derecho internacional somos pueblos que gozan de la libre autodeterminación. Esto significa que no podemos tener intervenciones de personas extrañas o terceros en nuestros asuntos que tenemos total capacidad y competencia para dirimir. Es por esta razón, representante Lina María Garrido, que hoy le notifiqué a su correo, aun cuando hay vacancia judicial, que a partir del 13 de enero presentaré y radicaré de manera presencial la denuncia formal en su contra ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de menoscabo de la integridad nacional consagrado en el artículo 455 del Código Penal colombiano. Asimismo, hoy radiqué una queja disciplinaria en su contra ante la Procuraduría General de la Nación por el tema de las presuntas conductas como es la infracción al deber de lealtad constitucional
y la usurpación de competencias en materia de relaciones internacionales, que les recuerdo, hace parte del Ejecutivo y no una competencia que tiene de manera prevalente el nivel legislativo. Aquí Colombia tiene soberanía, se respeta y se defiende. No nos doblegamos ante la injerencia de terceros y sus actos hostiles tienen que tener consecuencias. Esa es la labor también de nosotros los abogados en este estado. Tenemos una función social y una salvaguarda de la normativa y la vamos a hacer poner en práctica. Muy bien, por esa acción que se están tomando por varios abogados, son varios los posts que se han enviado. Aquí tenemos también a Antonio Sanguino, no lo digo yo, juristas y columnistas de opinión calificada como Ana Bejarano consideran que la actuación delictiva de los congresistas Ferney Pulido Hernández, Lina Garrido y otros merece sanción penal. Tendrán que responder ante la Corte Suprema. También vimos al ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga Franco, denuncia radicada y sin titubeos. Ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se presentó denuncia penal contra la representante Lina Garrido, los senadores J.P. Hernández, María Fernanda Cabal por el presunto delito de menoscabo de la integridad nacional para invitar o incentivar una intervención militar extranjera. No es opinión. Es un acto de hostilidad y rompe la inviolabilidad parlamentaria al no tener nexo con la función legislativa. La autodeterminación no se negocia. La investidura congresional no es licencia para legitimar injerencias externas. El Estado de Derecho se defiende, no se entrega. Colombia no se entrega. La autodeterminación se defiende. El Estado de Derecho es innegociable. Y por otro lado, también ya llegando al final de este video, Heidi Sánchez Barreto reacciona ante este post de Abelardo, la potranca del ubérrimo. Petro tiene que irse el 7 de agosto como manda la Constitución. Si no lo hace, somos los colombianos quienes tenemos que sacarlo de la mano con la fuerza pública. Porque a la patria hay que defenderla por la razón o por la fuerza. ¿Ah? Más bien que el gobierno de los Estados Unidos vaya organizando el indictment, que yo como presidente estaré gustoso de extraditar a Petro para que pague por todos sus crímenes. Gravísimo. Gravísimo esto. Gravísimo. ¿Ya escribieron la cédula? Ya inscribieron la cédula. Y aquí llama la atención, otra vez, que esta gente ya se está declarando presidente, que esta gente ya se está dando como ganadora el 7 de agosto. Ojo, Colombia, ojo con esto. Este mensaje tiene muchas cosas y muchos delitos presuntos que se cometen porque esto no es opinión. Cuando un candidato dice que si no le gusta el resultado hay que sacar al presidente de la mano con la fuerza pública, no está defendiendo la patria, está amenazando la democracia. Ese es el viejo libreto del autoritarismo latinoamericano, convertir al adversario político en enemigo interno y normalizar la violencia como método de gobierno. No existe ningún país democrático donde un candidato anuncie golpes de fuerza y extradiciones políticas por X y pretenda llamarlo constitucionalismo. Eso no es firmeza, es sedición con bandera. Las extradiciones no son vendetas personales, la fuerza pública no es la escolta de campañas y la Constitución no se activa solo cuando gana la extrema derecha. Quien sueña con sacar presidentes por la fuerza antes de llegar al poder ya nos está diciendo cómo gobernaría, si llegaría. No va a llegar, no va a llegar y depende de todos nosotros. Así que si no han inscrito la cédula, hágale pues papá, porque es hoy. O mañana por la mañana, porque por la tarde marchas. Y ya el jueves es el día de cierre. Así que el día es hoy. Y bueno, el jueves que se dejan las cosas para última hora, mañana por la mañana, en fin. Vayan a registrar su cédula. Vayan a los consulados más cercanos colombianos en el exterior. Por favor, no podemos dejar que esta gente nos sabotee. Tenemos que tener una votación masiva porque nos van a robar votos. No tenemos garantía ni con la registraduría, ni con el CNE, y también estamos viendo la intervención de los Estados Unidos en nuestras elecciones. Así que la tarea es nuestra. Lo venimos diciendo. Primero que todo, llenar ese congreso de gente decente. Así que váyanse a inscribir la cédula, a cambiar su lugar de votación si es el caso. Allá, los colombianos en el exterior, acercarse al consulado más cercano e inscribir su cédula. La fecha es el límite, es el 8 de enero. De nosotros depende. Cierro este video con ese mensaje y espérame, voy para la cuenta de Gustavo Petro antes de irme. La soberanía se defiende con el pueblo en las calles. Es el mensaje que ha enviado y que ha publicado la Presidencia de la República.
A ver. Se defiende con la vida. La soberanía se defiende con la vida. Y aquí estamos siendo amenazados. Y a Colombia no se le amenaza. No nos dejamos comprar. No estamos en venta. Y todo aquel o aquella que se venda se vuelve esclavo. Es en la división que nos irrespetan. Es hablando cada uno solo por su lado. No tienen por qué insultarnos. Es que aquí defendemos la soberanía con nuestra vida. Y que advertimos que Colombia no se deja amenazar y que el que pase de la amenaza a la acción solo despertará el jaguar americano que está dormido en el corazón del pueblo. ¡Viva Colombia democrática! Bueno, ya lo saben, mañana en las plazas públicas de todo el país. Nosotros estaremos, si Dios me lo permite, por supuesto, estaremos a primera hora en la Plaza de Bolívar, aquí en la ciudad de Bogotá. Llegamos así entonces al final de este video, esperamos que haya sido de su agrado. Ahí con pucheritos y todavía malito, y Mateo también se me está colocando malito, Ave María. Ave María, ahorita en medio del video, por eso estoy como un poco espelucado, me tocó salir corriendo porque el perrito estaba suelto. Ay, Diosito lindo, pero bueno, vamos superando todas estas pruebas, pero firmes también con nuestro gobierno, con nuestro país. Nos vemos en la próxima. Abrazos ancestrales desde Bogotá. Miles y miles de bendiciones para todos ustedes. Gracias eternas, totales e infinitas a todas y todos por su impresionante apoyo. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana allá en la Plaza de Bolívar, aquí en Bogotá, y en todas las plazas públicas del país. ¡Fuerza Colombia! No pasarán.